Y vamos a estar leyendo desde el verso 53 hasta el verso 72, ¿ok? Es un buen tramo, pero todo está relacionado, así de que vamos a comenzar. Verso 53, dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Recuerda, la semana pasada vimos básicamente cómo Jesús fue abandonado por sus discípulos. Jesús había advertido a sus discípulos que todos lo iban a abandonar. Les había dicho durante la cena, acuérdate que esto fue en el transcurso de unas horas. Durante la cena Jesús les había dicho: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Todos habían dudado de sí mismos, todos decían: Señor, dime que no soy yo. El Señor les dice: es uno de los 12. Terminan de cenar, dice que cantan el himno y salen rumbo al monte de los olivos. Y mientras van caminando, Jesús les dice: esta noche todos se van a escandalizar de mí y me van a abandonar. Y Pedro comienza a decir: ¿sabes qué, Señor? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y el Señor les dice nuevamente, específicamente a Pedro, le dice: de cierto te digo que tú esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En el capítulo 14, en el verso 30, Jesús le dice eso. Pero dice el verso 31 que Pedro con mayor insistencia le dijo: si me fuera necesario morir, voy a morir, pero no te voy a dejar. Y los demás discípulos, al escuchar a Pedro, dijeron: nosotros tampoco, nadie te va a dejar. Jesús, vimos la semana pasada, llega al huerto de Getsemaní, a la prensa de aceite, prensa de olivo, y vimos que Jesús comenzó ahí su agonía. Y decíamos la semana pasada que no podíamos entender el sufrimiento de Jesús viendo lo que se acercaba, sabiendo que Él cargaría el peso de los pecados de toda la humanidad, la ira de Dios sobre Él.
y Jesús les pide a sus discípulos que lo esperen en cierto lugar y se lleva solamente a los tres más picudos. Se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, el que dijo que iba a dar su vida por él, y los dos que dijeron que beberían la misma copa que él. Y les pide que oren por él. Y dice que Jesús se va, ora y regresa y encuentra a los tres angelitos dormidos. Y Jesús les dice: Simón, ¿estás durmiendo? No puedes velar. Y los pone a orar otra vez. Y Jesús regresa a orar. Dice que está tirado en el suelo, está en agonía. Mi alma está, dice, destrozada hasta la muerte. Y regresa y los discípulos están durmiendo otra vez. Y 3 veces hace lo mismo. Y Jesús les dice: ahora sí, duerman lo que quieran, el tiempo ha llegado. Y sabemos que Judas llega, le da un beso, maestro, maestro, le da un beso que era la señal para entregarlo. Y entonces sus enemigos lo toman prisionero. Y Jesús le dice: vienen por mí como si fuera un ladrón, como si fuera un terrorista, con palos y espada. Y lo que vamos a ver a continuación es el juicio de Jesús. Y vamos a verlo desde 2 perspectivas, porque por un lado vamos a ver a Jesús, este siervo, mostrando esta fidelidad a la verdad, sabiendo lo que va a venir por causa de ese llamado que tiene de parte de Dios. Él se va a mantener fiel. Y vamos a ver un contraste con Pedro, este hombre que le dijo a Jesús: te equivocas, jamás te negaré, voy a dar mi vida por ti, que nos va a mostrar mucho de nuestro carácter. Y vamos a ver también a los enemigos de Jesús, para que podamos captar un poco de la profundidad con que el pecado nos ha afectado a todos los seres humanos. Ahora, vamos a ver este proceso que es el juicio de Jesús. Y quiero hacer notar algunas cosas. Quizá no te has dado cuenta de ello, pero primero que nada, el juicio a Jesús se lleva a cabo durante la noche. Los judíos lo van a hacer durante la noche. ¿Por qué? Porque no quieren escándalo. Recuerda que ellos habían dicho: no podemos agarrarlo en público porque no queremos un levantamiento. Acuérdate que era la fiesta de la Pascua. A Jesús lo habían recibido como rey en el capítulo 11. Todos estaban esperando al Mesías. Veían a Jesús como aquel que iba a libertar de la opresión romana al pueblo de Israel. Y por eso lo entregaron durante la noche en un lugar aparte, en el Monte de los Olivos. Ahora lo llevan durante la noche para someterlo a juicio. De tal manera que todo el proceso donde Jesús va a ser juzgado es un proceso injusto. Hipotéticamente estaba prohibido tener esos juicios durante la noche. Sin embargo, lo van a realizar con Jesús. Número 2, te vas a dar cuenta que no hay testigos en contra de Jesús. No hayan de qué acusarlo. Así de que van a buscar testigos falsos contra Jesús para poder culparlo de algo. Número 3, en realidad el juicio solamente es una pantalla, porque ellos en realidad ya lo condenaron a muerte. Desde capítulos atrás vimos que procuraban matar a Jesús. Lo único que están buscando es el pretexto para hacerlo. Y te vas a dar cuenta el trato que recibe Jesús de parte de todos sus enemigos, que no es nada justo. Ahora, este juicio se va a dividir en 2 partes. Primero, va a recibir 3 juicios de las autoridades religiosas, es decir, de los ancianos, del Sanedrín, del sumo sacerdote, y luego 3 juicios con autoridades civiles. El imperio romano lo van a llevar primero con Poncio Pilato, él lo va a mandar con Herodes y luego lo van a regresar con Poncio Pilato. De tal manera que en menos de un día, en 6 ocasiones llevaron a Jesús ante diferentes autoridades para juzgarlo. Y eso es lo que quiero que veas. Dice allí en el versículo 53: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ahora, aquí nos dice que va directamente con el sumo sacerdote, que era Caifás. Pero si vas al libro de Juan, en el capítulo 18 tenemos el relato paralelo del juicio de Jesús. Y en Juan 18,
en el verso 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Anás no era el sumo sacerdote. Anás era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Dice allí en el versículo 13, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y eso es bien interesante, lo puedes ver en Juan 11, apúntalo por ahí, Juan 11, 49, 50, porque sin saberlo, el sumo sacerdote estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer. Ahora, lo llevan primero a que lo vea el suegro del sumo sacerdote, y luego lo llevan con el sumo sacerdote, que es Caifás, que es lo que nos narra Marcos. Y Marcos nos dice allí, si regresas al capítulo 14, en el versículo 54 dice que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es decir, Pedro había dicho: yo no te voy a abandonar. Sabemos que Juan también siguió a Jesús y de hecho Juan entró, pero Pedro se quedó a una distancia segura. Es decir, siguió a Jesús pero de lejos. Siguió a Jesús porque tenía afecto por él, pero no tan cerca como para ser perjudicado por la relación con Jesús. Y dice que él se queda afuera calentándose en el fuego junto con los alguaciles. Jesús, y es lo que quiero que veas, Marcos quiere transmitir esto, dos eventos paralelos. Jesús está siendo juzgado y Pedro va a ser juzgado. Jesús va a responder como el siervo fiel, Pedro va a responder como un testigo infiel. Jesús está siendo maltratado por las autoridades mientras es juzgado y Pedro está calentándose en el fuego y a la hora que es cuestionado se raja como los meros machos. Y eso es lo que Marco quiere que veas, este contraste entre Jesús testigo fiel y Pedro este testigo infiel que se parece a muchos de nosotros. Y dice allí entonces que verso 54 está sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Dice el verso 55: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban. Es decir, ellos primero, hemos hablado que como judíos, ellos no tenían la autoridad para matar a nadie. La autoridad que tenía el permiso para ejecutar pena capital era Roma. Y ellos lo que estaban buscando es cómo podemos acusar a Jesús de algo para entregarlo a los romanos y que lo ejecuten. Y dice allí, no tenían testigos, no hallaban nada de qué acusarlo. Dice el verso 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Ahora, se supone que los judíos no aceptaban el testimonio de una sola persona. Si tú querías acusar a alguien de algo, tenías que llevar por lo menos 2 o 3 testigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que cuando se reúnen 2 o 3, ahí estoy en medio de él? Esa es la connotación. El testimonio en el pueblo judío para que fuera válido necesitaba ser de 2 o 3 personas. Y lo vemos en Deuteronomio 19. Si me acompañas a Deuteronomio 19, por favor, en el verso 15. Deuteronomio 19, verso 15 dice allí: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, tú no podías ir y acusar a alguien si no tenías 2 o 3 testigos. Sin embargo, dice allí que no encontraban, Marcos nos dice que no encontraban testigos, y los que encontraban llegaban y contaban historias distintas, de tal manera que no coincidían y no hallaban cómo acusarlo. La realidad es que ellos sabían que Jesús era inocente. Jesús no había cometido ningún delito.
lo que estaban haciendo era fabricar el delito para poder matarlo como habían pensado desde el principio. Dice el verso 57, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahora, te voy a pedir que vayas a Juan 2, por favor. Juan 2:19. Estos hombres estaban testificando algo que Jesús había dicho, pero le estaban agregando cosas que Jesús no había dicho. Jesús había dicho, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Vete al verso 20, por favor. En el verso 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, mas él hablaba ¿de qué? De su cuerpo. Jesús decía, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, es decir, voy a resucitar. Jesús nunca mencionó templo hecho de mano y templo no hecho de mano. Y la connotación que le estaban dando, ellos decían, este Jesús dijo que nuestro templo, nuestro centro de adoración era pagano, era hecho de mano, que él podía construir uno que no fuera para adoración pagana. Esa es la acusación que estaban levantando. Por eso le añaden eso de hecho de mano. De tal manera que ellos dan esta acusación allí y dice en el versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, es interesante porque si vas, apunta ahí Isaías 53:7. Isaías 53:7 nos habla de la actitud del siervo de Dios. Y nos decía aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, no olvides algo. Isaías escribió esto 600 años antes de que Jesús naciera. Y Marcos nos dice, Jesús está comportándose como el siervo sufriente que Isaías profetizó. Y el sumo sacerdote le está preguntando y le dice, te están acusando, ¿qué dices? Y Jesús se quedaba callado. Y el problema que tenían estos enemigos de Jesús es que no podían hacer que Jesús dijera algo para condenarlo. Y el sacerdote ya está desesperado. Y entonces él le hace una pregunta. Dice el verso 61, mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahora, es interesante porque en el libro de Marcos, las 2 declaraciones más cristológicas que hay, las hacen enemigos de Jesús. Mira lo que está diciendo el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del bendito? Hablando de Dios. Y Jesús entonces, y quiero que veas esto, Jesús sabía las implicaciones de su respuesta. Jesús sabía que estaban buscando acusarlo de algo, pero Jesús no evadió su llamado. Jesús pudo haber dicho ahí, no, soy hijo de José el carpintero, y no estaba mintiendo. Pero Jesús le dijo, mira la respuesta en el verso 62, yo soy. Y no olvides la implicación de esa frase ego eimi. Ego eimi es yo soy, hace referencia al nombre de Dios, a Yahweh, a Jehová, al yo soy. Y Jesús responde, yo soy. Y no solamente eso, dice, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mira la respuesta del sumo sacerdote en el verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Eso es lo que estaba buscando. Eso es lo que él quería. Una respuesta donde pudiera acusar directamente a Jesús. Ahora, no nos lo dice aquí,
Marcos. Pero si vas a Mateo 26, al verso 63, hubo un truco que usó el sumo sacerdote. Jesús no estaba contestando. Así de que en el verso 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo hizo jurar a Jesús. Ahora, te conjuro que me digas la verdad. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dijo, yo soy. Da el siguiente verso ahí. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Jesús había estado mostrando esta humildad. Jesús era inocente y mientras estaban siendo acusados, él estaba sometido. Él no estaba discutiendo con ellos. Pero cuando le preguntan, Jesús le habla con veracidad. Dice, sí, yo soy. Pero no solamente eso. Ustedes me están juzgando ahorita aquí, pero yo voy a regresar. Voy a estar sentado a la diestra del Padre y voy a regresar por ustedes. Y los papeles se van a invertir. Jesús le estaba diciendo, yo voy a regresar y van a ver mi gloria. Algo que ellos no entendían y a veces no hemos entendido nosotros, es que la cruz fue la coronación del rey. La cruz es el momento de glorificación. En el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús se da a partir de su crucifixión. Y Jesús les está diciendo, yo soy, y van a ver al Hijo del Hombre sentado en el lugar de autoridad, y van a verlo venir con las nubes. Y aquí estaba haciendo referencia a Daniel 7. ¿Se acuerdan Daniel 7:13? Apúntalo por allí. La visión de Daniel, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Jesús estaba haciendo referencia a ese pasaje. Cuando Daniel escribe en Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesús está combinando esta profecía de Daniel con el Salmo 110, que ya había citado Jesús también. Si tú recuerdas el Salmo 110, Jesús les hace una pregunta a los fariseos con respecto a él. Ve al Salmo 110 y en el verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús les dice, ¿de quién está hablando el salmista? Porque ¿cómo Dios le puede decir a otro Señor? ¿Cómo el Señor puede estar hablándole a otro Señor? Y Jesús estaba dando a entender que era Él. Él es el Señor del que está hablando el Salmo. Y por eso Jesús le dice a los fariseos, al sumo sacerdote, van a verme sentado a la diestra de Dios y me van a ver regresar otra vez. Que eso es como empieza en el libro de Apocalipsis, si tú recuerdas, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo estoy siendo juzgado por ustedes. Ustedes ahorita están en lugar de autoridad y les toca juzgarme, pero voy a regresar y yo me voy a sentar a juzgarlos a ustedes. Esto es solamente temporal. De hecho, cuando menciona Jesús acerca de por qué lo estaban capturando y por qué le iban a dar este trato, si vas a Lucas 22, Lucas 22 en el verso 53. Acaban de llegar, si ves en el verso 52 dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron la mano contra mí, mas esta, ¿qué cosa? Es su hora, ¿y qué cosa? Y la potestad de las tinieblas.
Jesús sabía, ustedes me están atrapando, ustedes me están juzgando, ustedes me están tratando así, porque es el tiempo. ¿Qué significa eso? Que Dios permitió que pasaran esas cosas. Jesús sabía lo que estaba pasando y Jesús les dice a ellos, ahora les toca a ustedes estar juzgándome, pero yo voy a regresar después de estar sentado en lugar de autoridad junto a mi Padre. Es decir, Jesús les muestra su majestad. Entonces, para el sumo sacerdote era muy claro lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo que es el Hijo de Dios. Y por eso se rasga las vestiduras y dice, no necesitamos ya más testigos. Con esto es suficiente. Así que en el verso 64 dice, han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Es lo que estaban esperando. Así de que, verso 65 dice, algunos comenzaron a escupirle, a cubrir el rostro, a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora, Jesús ya había reconocido quién era. En el Evangelio de Marcos, por mucho tiempo vimos que Jesús decía, y no le digan a nadie, y no dejaba que vieran los milagros, porque no quería revelar su identidad. Ahora, junto a las autoridades, abiertamente les dice, soy el Hijo de Dios. Es más, voy a sentarme junto al Padre a la diestra y voy a regresar. Y entonces estos hombres comienzan a golpearlo. Ahora, ¿cuál era la necesidad? Pero dice allí que comenzaban a escupirle, le tapaban el rostro, le daban un golpe y le decían, profetiza. Y básicamente era quien te pegó. Y es curioso porque en el Evangelio de Marcos vamos a encontrar de aquí en adelante varios pasajes así, donde se burlan de Jesús, donde sus captores hablan de Jesús en broma, pero están diciendo la verdad. Aquí le están diciendo profetiza. Y sabemos que Jesús es el profeta, es el rey, sabemos que Él es el sacerdote. Y es un patrón que vamos a ver más adelante. El punto es que Jesús muestra otra vez la humildad. Al ser golpeado, Jesús no responde. Pero luego Marcos nos deja con esta escena y cambia a Pedro. Y lo que sucede aquí, dice en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Dice el verso 68, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahora, yo no sé si Pedro por el miedo, yo no sé si Pedro por todas las emociones se olvidó de lo que Jesús le había dicho. Pero Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Aquí dice que lo niega la primera ocasión y escucha cantar al gallo. Canta el gallo. Ahora, mira cómo lo niega. Dice, no le conozco ni sé lo que dices. No sé de qué estás hablando. Jesús, cuando se fue cuestionado sobre la verdad, Él dijo la verdad. Fue testigo fiel, habló con veracidad, a pesar de lo que le costaría. Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero ahora Pedro es cuestionado por dice ahí que es una criada. Dice en el versículo, la criada del sumo sacerdote. Dice, ¿tú andabas con él? Dice, ni lo conozco, es más, ni sé de qué me estás hablando. Y canta el gallo. Luego dice el verso 69, y la criada viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Y Pedro, verso 70, él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar,
no conozco a este hombre de quien hablan. Es interesante porque Jesús le había advertido a Pedro. En la cena les había dicho, uno me va a traicionar. En el camino al Monte de los Olivos, Jesús le dijo, Pedro, todos se van a escandalizar. Y Pedro dijo, no, yo no. Y Jesús le dijo, es más, Pedro, tú 3 veces me vas a negar. Y Pedro dijo, aunque yo tenga que morir, no lo voy a hacer. Lo lleva al huerto y 3 veces le pide que ore. ¿Qué le dijo? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren para que no caigan en tentación. Y es curioso porque Pedro le negó ¿cuántas veces? 3 veces. Jesús 3 veces le pidió, ora para que no caigas en tentación, y 3 veces negó al Señor. Y lo hablamos con Santiago, lo vimos la semana pasada, y vale la pena que el día de hoy lo recordemos. Hemos hablado, las pruebas van a llegar, la tentación va a estar allí, y no hay forma, por más determinación que tengas como Pedro, de que tú y yo podamos salir aprobados o venzamos la tentación si no es por medio de oración, si no es por medio de estar sujeto a Dios. ¿Te acuerdas qué significa el nombre de Pedro? Piedra, ¿no? Pues la piedra comenzó a rajarse cuando la criada se acerca y le dice, tú eres de él, tú estabas con él, yo ni lo conozco, no sé de qué me estás hablando. Y la piedra como que, ¿no? Y luego vuelve otra vez la criada y le dice, no, no te hagas, si eres de esos. No, dice, allí no sé lo que dices, ¿no? Y dice, regresan los demás y dicen, verdaderamente tú eres, es más, tu hablar te delata. Y entonces comienza a maldecir, es más, que me parto un rayo, verás si yo andaba con él. Y entonces ahí sí Pedro se hizo grava. Jesús le había dicho, velen y oren para que no caigan en tentación. Puedes tener mucha disposición, pero la carne es débil. No te va a alcanzar la disposición y la voluntad para el momento donde tengas que enfrentar la prueba. Y acuérdate, la prueba viene de fuera, la tentación viene de dentro. La prueba vino de fuera para Pedro, era la criada del sumo sacerdote. La tentación de Pedro fue, si digo esto, la verdad, me van a matar, entonces mejor miento, mejor niego a Jesús. ¿Te das cuenta? La tentación está aquí, la prueba viene de fuera. Y Pedro cedió a la tentación. Ahora, hemos hablado de cómo alrededor del mundo, en otros lugares, esta es una vivencia para los cristianos cotidiana. Como en lugares en África, como en lugares en el Medio Oriente, como en algunas partes de México, el evangelio te puede costar por lo menos unos buenos golpes. ¿Qué haríamos tú y yo? Es decir, podemos juzgar a Pedro y decirle a este Pedro, no que muy piedra, no que muy roca. Pero tú y yo, ¿qué haríamos si tuviéramos que decidir? ¿Qué haríamos tú y yo si estuviera la tentación? ¿Alguna vez te has avergonzado tú de Jesús? En el trabajo, en la escuela, cuando alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Y pues es que yo acompaño a mi mamá nada más. Bueno, yo no creo en esas cosas. Pedro, cuando llegó el momento de la prueba, no aguantó. Y Pedro negó 3 veces al Señor. Dice allí el verso 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablan. Verso 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Por qué lloraría Pedro? ¿Lloró porque vio su fracaso? ¿Lloró porque
entendió que había traicionado a Jesús? ¿Por qué lloró? No nos dice. Marcos no nos dice, pero acompáñame a Lucas 22, por favor. Lucas 22 al verso 61. Lee desde el 60, por favor, pon el 60. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínate que tú estás ahí calentándote en el patio y ahí tienen a Jesús dándole coscorrones, golpeándolo, y tú dices, no, yo ni lo conozco. No, hombre, te juro por esta que... Y en eso canta el gallo y Jesús voltea a verte. ¿Y qué hace Pedro? ¿Lloró? Ahora, gracias a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Tú sabes que Jesús perdonó a Pedro. Si vas al libro de Juan, al capítulo 21, en el verso 11, dice, te pongo un poquito de contexto, están ellos pescando, un hombre está en la orilla, les dice, oigan, vengan, les preparé desayuno. Y dice el verso 11, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Jesús no solamente perdonó a Pedro, lo puso de pastor. Esa es la gracia de este testigo fiel que estuvo dispuesto a decir la verdad sabiendo lo que implicaba. Y el contraste que tenemos en este hombre que decía, yo voy a estar contigo, nunca te voy a traicionar, si es necesario voy a morir por ti. Y que cuando vino la prueba, no soportó la presión. Pero Jesús va, lo busca y lo pone a cargo de la iglesia en Jerusalén. Ese es el Dios que tenemos. Y yo sé que tú y yo podríamos decir, es que Pedro era muy hablador, pero sabes, tú y yo no somos tan distintos. El punto aquí es que tú y yo, en la misma circunstancia, posiblemente responderíamos igual que Pedro, porque solamente cuando tú y yo estamos en esta relación y dependencia de Dios es que podemos salir adelante en la prueba y en la tentación. Y ese es el llamado. No es solamente una cuestión de disposición o de voluntad, familia. Necesitamos depender de Dios todos los días. No solamente para los momentos difíciles. Les he platicado del comentario de Paul Washer. Paul Washer, si alguna vez has visto sus
sus, sus predicaciones, es un hombre muy directo. Y él cuenta que mientras daba unas conferencias, unos estudiantes le preguntaron pues que cómo dependía del Espíritu Santo para el ministerio, ¿no? Para la obra de Dios. Y él responde pues que sí, que al principio él entendió que tenía que depender del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Pero dice, ahora tuvo un infarto hace como 2 años, ¿no? Más o menos hace unos 2 años tuvo un infarto y estuvo buen rato en cama. Y dice que cuando pasaron los años y ya era más maduro, dijo, ahora entiendo que dependo del Espíritu Santo para abrocharme los zapatos. A veces pensamos que necesitamos a Dios para hacer cosas de la iglesia. La realidad es que necesitamos a Dios para todo. Tú y yo dependemos de Él para levantarnos por la mañana. El hecho de que tú te levantes en la mañana es un acto de la gracia de Dios. El hecho de que tú llegues caminando a este lugar es pura gracia. Y tú y yo tenemos que ver que estamos necesitados de Dios. Porque mientras tú y yo pensemos que porque estamos determinados o tenemos la voluntad para hacer algo, vamos a hacerlo, te vas a dar cuenta como Pedro, que cuando llegue la prueba no va a ser suficiente tu voluntad o tu determinación. Necesitamos depender de Él. Necesitamos estar atentos, velar y orar para que podamos resistir. ¿Qué clase de testigo eres tú? No lo sé. Yo sé qué clase de testigo soy yo. Y yo necesito al Señor. Porque aun cuando no he pasado por una prueba como esta, he pasado por otras donde puedo ver mi debilidad y donde puedo ver mi necesidad de Dios. Así de que te voy a invitar para que el día de hoy te pongas de pie y que podamos ver este modelo en Jesús, que cuando llega la hora Él puede decir la verdad, ser veraz y no negar lo que el Señor le había ordenado. De hecho, en Apocalipsis, cuando se habla de Jesús, se menciona que Jesús es el testigo fiel. Dice en Apocalipsis 1, en el versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así de que si tú puedes ver también que has fallado, tenemos acceso a esta gracia, donde como Pedro, a pesar de que lo negó 3 veces, yo no sé si hay algo peor que negarlo 3 veces, bueno, a lo mejor negarlo 4 veces, ¿no? Pero a lo que voy es que 3 veces en la misma noche, y el Señor lo restaura, lo perdona y aún le confía la iglesia. Ese es el Dios que tenemos, ese es al que nos podemos acercar. De hecho, es al que el autor de Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente para encontrar el oportuno socorro. Entonces, te invito para que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver qué clase de testigo es Jesús. Podemos ver que Él es veraz, que es humilde. Podemos ver que siendo inocente, Él no abrió su boca, como estaba escrito acerca de Él. Señor, y podemos ver ese contraste con la injusticia de los hombres. Estos hombres que lo juzgaron durante la noche, que no era permitido, con testigos falsos para poder acusarlo, donde ya habían resuelto en su corazón matarlo, simplemente, Señor, porque era un estorbo para ellos, porque incomodaba sus vidas, porque estorbaba sus planes. Señor, y vemos ese contraste también con Pedro,
este hombre que había prometido estar con Jesús, el que había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por él, y que cuando llega la prueba, Señor, al igual que nosotros quizá, no pudo resistir, Señor, la tentación. Padre, queremos pedirte para que tú nos hagas testigos fieles, Señor, para que nos des un corazón que esté dependiendo de ti, que podamos ver lo frágiles que somos, lo necesitados que estamos, y que solamente en ti, Señor, es que podemos encontrar la fortaleza necesaria para vivir cada día. Señor, venimos a ti porque sabemos que tú eres fiel, porque creemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración, y como Jesús mismo nos enseñó, podemos depender de ti para la prueba y para la tentación. Danos un corazón que esté rendido a ti, que sea obediente a ti, y que pueda depender todos los días, en todas las cosas, solamente de ti, Señor, de tu fidelidad, de tu gracia. Que no tengamos nuestra confianza puesta en ningún hombre. Sabemos por tu palabra, Señor, que el hombre que confía en el hombre es maldito. Es como un arbusto que está en tierra árida y seca, que no hay fruto. Pero sabemos que aquellos que han puesto su confianza en ti son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice que el sol no les afecta y dan fruto en su tiempo. Guíanos, Señor, para adorarte, para rendirnos a ti y para ser esos testigos que te honran, que son fieles en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.